Bien, buenas noches para todos. Sean bienvenidos a este primer encuentro tutorial del curso. Bueno, ya primero me presento, mucho gusto ya podernos ver, podernos encontrar por fin en el acompañamiento que está programado para este curso. Vamos a tener algunas sesiones de encuentro parecidas a esta que tenemos la noche de hoy, donde les comento como estrategia, siempre acostumbro trabajar básicamente dos bloques. El primer bloque siempre trataré de desarrollar un tema relacionado con los aspectos de estudio, con las temáticas de estudio que se estén desarrollando en cada actividad. Entonces siempre tendremos alguna charla relacionada con esas temáticas y al final responderemos algunas inquietudes sobre la actividad que se esté desarrollando dentro del curso, ¿vale? Hoy le he agregado algo al inicio, que son unas generalidades sobre el curso, por ser la primera vez que nos estamos viendo en estos encuentros. Entonces voy a hacer la presentación general de algunos aspectos relacionados con el curso. Y lo otro es que se sientan en libertad. Estos espacios siempre me gusta hacerlos de forma abierta, que sea una conversación entre todos, entre todo el grupo. Esta es la mejor excusa que tendremos para podernos conocer, para poder interactuar, para que cada uno desde sus propias experiencias personales puedan aportar a las temáticas de estudio. Decir que si ustedes durante el rato que yo esté conversando, si estoy mencionando algo en particular en la cual ustedes quieran aportar, quieran hacer una pregunta, quieran plantear desde su propia experiencia personal o profesional algo relacionado con el tema, siéntanse en total libertad de abrir sus micrófonos y poderlo expresar, ¿vale? ¿De acuerdo? Muchas gracias, Eliana, por abrir tu cámara. Si las demás pueden hacer lo mismo, mejor para que nos conozcamos. Mi nombre es Gustavo Constaín. Creo que ya todos habían leído mi presentación en el curso. Llevo vinculado con la maestría en diseño de experiencia de usuario ya 5 años. Estoy desde el nacimiento del programa. eh, He venido desarrollando algunas actividades paralelas a este ejercicio de diseño y desarrollo de algunos cursos. Por experiencia profesional, quiero comentarle, denme un segundo, hago un pequeño ajuste acá en la presentación. He tenido la posibilidad de trabajar en algunos proyectos que tienen que ver con accesibilidad. Por ello, me encanta. Este es uno de los cursos de la maestría que más me gusta trabajar. Desde mi formación profesional, puedo comentarles, soy ingeniero de sistemas. Tengo una especialización en pedagogía para el aprendizaje autónomo, una maestría internacional en educación virtual o e-learning. Tengo un certificado internacional en transferencia de tecnología, que eso es un proceso ligado al desarrollo de proyectos de investigación o de innovación, que no es más que hacer transferencia de todo el desarrollo tecnológico a las comunidades o a las organizaciones. Tengo además una maestría en computación y un doctorado en ciencias de la electrónica, donde lo he trabajado enfocado a temas de interacción humano-computador y dentro de mi formación doctoral, pues trabajé algunos aspectos de accesibilidad. Tengo ya la próxima, en unos 8 o 10 días, estaré completando 23 años ya de experiencia docente a nivel universitario. Soy investigador de dos grupos de investigación, uno de la UNAT, otro de la Universidad del Cauca, acá en la ciudad de Popayán, que es donde resido actualmente. Soy investigador de MinCiencias, he tenido la posibilidad de ser paraacadémico del Ministerio de Educación, pero también de MinCiencias. Me gusta mucho participar en eventos académicos, presentando todo lo que he venido haciendo en materia de investigación y soy integrante de tres redes académicas en general, en realidad. En la diapositiva no está una de las redes, pero ya les estaré hablando más despacio de ellas más adelante. Y sobre todo una de ellas, que es HI Graph, les voy a hacer una invitación en un momento, ¿vale? Entonces, sean bienvenidos, sean bienvenidas a este curso. Ya ustedes habrán ido explorando
el sílabus del curso especialmente, los diferentes espacios que tiene el curso. Ya habrán identificado que este es un curso metodológico. Eso quiere decir que hay un alto componente teórico, pero también hay una actividad que es de desarrollo práctico. ¿Y por qué lo resalto? Porque como está diseñado el curso, al ser metodológico, pues hay una actividad en particular donde se va a tener que aplicar todo lo que se va viendo y tienen que poner o utilizar todos sus conocimientos, tanto personales como profesionales, en el diseño de esa actividad, ¿vale? Que es puntualmente la tercera actividad o la etapa 3 de desarrollo del curso, donde ya estaremos haciendo un trabajo un poco más amplio, más avanzado y es más del hacer desde la disciplina, del hacer desde la UX, de la experiencia de usuario, buscando diseñar una solución para un caso de accesibilidad. ¿Listo? Este es un curso de 13 créditos académicos. Seguramente ustedes ya habrán explorado también, ya están familiarizados con el concepto de crédito académico, saben que es un estándar internacional que se traduce en la cantidad de horas de estudio que hay que invertir a un curso de formación. En este caso, al ser un curso de 3 créditos académicos, quiere decir que la totalidad del curso corresponde a 144 horas de estudio, de las cuales 36 son horas de acompañamiento docente. ¿Dónde vamos a ver reflejadas esas 36 horas? Bueno, en estos encuentros tutoriales que tenemos aquí, pero también en el tiempo que como docente voy a estar destinando a responder los avances que ustedes planteen de sus tareas o de sus trabajos en el foro de la actividad, esa respuesta y ese acompañamiento que yo pueda dar. Y también, si ustedes requieren, y esto lo quiero dejar claro, si ustedes consideran que requieren un acompañamiento personalizado, una sesión personalizada conmigo como docente del curso, pues pueden escribirlo, solicitarlo, bien sea a través de Microsoft Teams o a través del mismo curso, el correo interno del curso, a través del foro, y podemos agendar un espacio de acompañamiento. ¿De acuerdo? Está esa posibilidad para que ustedes la puedan aprovechar. Y los otros 108 horas son de estudio independiente, es decir, las horas en que ustedes van a estar haciendo lectura de cada una de las guías de las diferentes etapas que componen el curso, van a estar leyendo, explorando las referencias bibliográficas que se proponen para cada tarea, para cada actividad, y van a estar desarrollando los informes, los avances y los informes finales a presentar para cada tarea, ¿vale? Este es un curso que utiliza como estrategia de aprendizaje el aprendizaje basado en diseño, es decir, que ustedes van a diseñar una estrategia, perdón, una solución accesible y se ha dividido esta estrategia en 5 etapas. La primera, que es la que está cerrando el día de hoy, es la de identificación problemática. La segunda es la de análisis de posibilidades de solución. La tercera, el componente práctico del que les hablaba hace un momento. La cuarta es la validación o la evaluación de ese diseño que ustedes hayan hecho en la etapa anterior. Y finalmente, la última etapa es la de socialización de resultados. Eso quiere decir que al final van a tener o vamos a tener que hacer una sesión como estas, donde todos vamos a participar planteando cuál fue el resultado de todo ese ejercicio gradual que hemos ido haciendo durante el desarrollo del curso. El propósito, pues, es capacitarnos entre todos en el diseño de productos tecnológicos que sean inclusivos y accesibles para diferentes tipos de personas, incluyendo aquellas que puedan tener algún tipo de discapacidad. ¿Cuáles son las estrategias de acompañamiento entonces que vamos a utilizar y que están contempladas en el curso? Estas tutorías en línea, estos encuentros como el que tenemos en este momento, los foros del aula virtual donde ustedes ya han ido subiendo sus avances y han recibido retroalimentación, el correo interno del aula y la herramienta Microsoft Teams, que es para los espacios de acompañamiento en línea. ¿De acuerdo? Entonces, durante los días, durante la semana y durante horas laborales, pues yo voy a estar conectado a Microsoft Teams. Entonces, si por ahí pueden buscarme, escribirme para alguna duda específica, pues la respuesta va a ser un poco más inmediata que hacerlo a través del curso, ¿vale? Todos ustedes tienen acceso a Teams. Esta es una novedad que quiero contarles que
que la estamos estrenando con ustedes en este curso. Bueno, en realidad son pocos los cursos de la maestría que en este momento se ha implementado este tipo de innovaciones, y quiero presentárselas el día de hoy. No sé si alguno de ustedes dentro de la exploración que hayan hecho del aula virtual encontraron este enlace del asistente virtual. El asistente virtual es una herramienta de inteligencia artificial que hemos querido incorporar al aula para que les pueda servir a ustedes como un docente anexo, un docente asistente que los va a estar acompañando 24/7. Es decir, que en el momento que ustedes estén estudiando y les surja alguna duda sobre el tema, sobre cualquiera de los temas, o les surja una duda sobre la actividad que se está desarrollando y no saben con claridad cómo elaborarla, pues recurran a este asistente. Si yo no estoy conectado en Teams o me estoy demorando algunas horas en dar respuesta a los mensajes que hayan enviado al foro o al correo interno del aula, pues pueden recurrir también a este asistente que está entrenado con el modelo educativo de la universidad. Este asistente ya conoce todas las guías de cada una de las fases, de cada una de las tareas que se van a desarrollar. Ya sabe y conoce las rúbricas de calificación de cada actividad, de manera que los va a poder asesorar en la calidad del informe o del avance que ustedes están desarrollando, y les puede hacer sugerencias de mejora. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hace el asistente? El asistente está diseñado para que les pueda ayudar a generar ideas sobre cómo abordar la actividad. O sea, si no sabemos cómo iniciar a desarrollar una tarea, el asistente los puede acompañar, les puede asesorar en ese sentido, les puede acompañar en el proceso de desarrollo de la actividad. Entonces, si ya tienen un avance de la tarea y quieren recibir una retroalimentación inmediata, pues pueden entregársela, subírsela al asistente para que él les pueda revisar y decir cómo van, qué les estaría faltando y hacerles sugerencias. O con esto son sugerencias que les va a hacer la herramienta sobre cómo mejorar. Les va a ayudar a interpretar documentos de estudio. Si ya han hecho exploración de la bibliografía del curso, habrán notado que en un 80-85% del material que está en un segundo idioma, está en inglés. Yo sé que esa no es una dificultad para ustedes, pero en caso de que llegue a serlo, en caso de que la lectura de un documento en inglés por su alto contenido técnico, por ejemplo, no se pueda interpretar de una forma comprensible, pues podrían pedirle al asistente que les ayude a estudiar, les ayude a comprender tal referencia bibliográfica, y la herramienta pues les va a colaborar con eso. Y también les va a ayudar a revisar el cumplimiento y calidad de los avances. Antes de que ustedes hagan la entrega, pues el asistente les puede decir, de acuerdo a lo que solicita la guía y de acuerdo a la rúbrica de calificación, pues en qué estado estaría el informe y cómo pueden mejorarlo. ¿Qué no hace el asistente? No les va a diseñar la tarea, no va a diseñar las tareas por ustedes. Es decir, que si le pedimos al asistente que nos realice el informe que va a presentar para la tarea uno, para la tarea 2, eso no lo va a hacer. El asistente se va a negar y les va a explicar sus razones de por qué no lo puede hacer. No va a poder responder mensajes del aula virtual por ustedes, ni va a solucionar inquietudes distintas a lo que está estipulado en las guías de aprendizaje del curso, a pesar de que como herramienta de IA está facultado para poder hacer búsquedas adicionales en Internet y poderles entregar respuestas, pero principalmente está diseñado para solucionar las inquietudes del curso. Entonces voy a detener un momento la, la presentación para poder compartir la pantalla del curso y poderles mostrar cómo podemos ingresar a este asistente. En un segundo. Muy bien, ¿me confirman si ya se está viendo la pantalla del curso? Sí, ya se ve. Perfecto, gracias. Entonces, cuando ustedes entran al curso, van a encontrar los diferentes entornos en los que está dividido el aula virtual. En la primera parte van a encontrar el entorno de información inicial,
y dentro del entorno de información inicial, donde están los primeros pasos, donde ustedes se encuentran la agenda, hay un archivo de presentación, en fin, las noticias, están los foros, ¿sí? Donde se han estado presentando ustedes. Y hay un espacio en este entorno que es el de acompañamiento docente. Aquí en el acompañamiento docente, al final van a encontrar ustedes el asistente virtual. Cuando ingresamos al asistente virtual, van a encontrar esta pantalla de descripción del asistente que se ha creado para este curso, con una pequeña recomendación que está basada en lo que yo les acabo de mencionar, ¿no? Es que la utilicemos como una herramienta que está hecha para ayudarnos en el proceso de estudio, en el proceso de aprendizaje, y que lo trabajemos de forma ética y reflexiva. Es decir, que tener siempre claro que este es un complemento a los materiales del curso y en ningún momento se va a tomar o deberíamos tomarlo como un sustituto del trabajo académico personal. Es decir, que quien entregue los informes sea cada uno de ustedes y no que sea la herramienta la que elabore el trabajo por nosotros. Entonces pueden ingresar haciendo clic en el icono del asistente o en la parte de abajo donde está el hipervínculo también. Cualquiera de los dos enlaces nos va a llevar a la herramienta. Entonces, una vez que nos carga la herramienta, la van a identificar por el nombre, que es el asistente del curso de diseño de la accesibilidad, de la maestría en diseño de experiencia de usuario. Y a partir de aquí ya podemos empezar a interactuar con el asistente. ¿De acuerdo? Entonces, hay unas preguntas de base que pueden ustedes, si hacemos clic, por ejemplo, no entiendo bien cuál es lo que me piden en la tarea. Con solamente hacer clic, pues ya les va a responder. Seguramente nos va a preguntar cuáles son las tareas o nos hará un resumen de cada una de las tareas que se piden en el curso. Y si no, pues en el espacio inferior, pues podemos comenzar a dialogar con la herramienta, ¿vale? Aquí creo, bueno, me acaba de salir un mensaje de mi ancho de banda. Esperemos que pueda funcionar bien. Tal vez por mi ancho de banda se va a demorar un poco más de lo normal. Si no, ustedes pueden ir haciendo su propia prueba, estando conectados al curso. Cargan el asistente y empiezan a interactuar con él, ¿vale? Entonces podrían pedirle de qué se trata la segunda actividad del curso. Profe, una pregunta. Lo ¿Sí? que pasa es que acabo de ver un mensaje de como un comentario de la en primera entrega y claramente no entendí cosas y no la entregué completa. Aquí en este caso, esto me serviría para ayudarme a desarrollar. No te escuché la pregunta al final. Que en caso tal, esta como asistente me podría pues ayudar a explicar lo que no entendí de la primera fase. Sí, sí, o si hay algo que no hayas comprendido de la retroalimentación, me puedes enviar un correo interno, yo te lo respondo. Ah, bueno. O también la idea es que si ustedes tienen un avance, por ejemplo, antes de hacer la entrega de una tarea, pueden subírsela aquí al asistente. Recuerden que pueden entrar por aquí por el más, agregar archivos, suben el archivo de informe que tengan y le piden que por favor les ayude a retroalimentar o a revisar la calidad del informe. Eso sí, tendrían que ser lo más explícitas posible. Yo actualizo la página. Lo más explícitas posibles al decirle a la herramienta de qué informe se trata. Es decir, si es de la tarea uno le van a decir, respóndeme o revísame el informe de la tarea uno o respóndeme o analízame el informe de la tarea 2 para que la herramienta sepa a qué informe se refiere. ¿Listo? Ah, bueno, profe, gracias. Igual, si algo, pues lo intentaré hacer sola, y si no, te escribo. Gracias. Claro que sí, claro que sí. Miren, entonces, miren la respuesta que me da de la pregunta inicial. Dice, no entiendo qué me piden, por ejemplo, qué me piden en esta etapa del curso. Es aquí, ¿sí? ¿Cómo leer lo que me piden? Entonces está diciendo de qué actividad específica se trata. Entonces, efectivamente, les va a hacer un resumen de cada una de las etapas, qué es lo que hay que hacer en cada tarea.
Entonces supongo, miren, ¿de qué se trata la segunda actividad del curso? Entonces, si le lanzamos la pregunta, pues como la herramienta del asistente ya conoce la guía, pues aquí nos va a detallar qué es lo que se pide, ¿sí? Ahí está haciendo el análisis del documento, está haciendo el análisis de lo que se pide específicamente en la actividad y ahora nos va a entregar la respuesta. Entonces, la intención es que ustedes puedan explorarla, utilícenla lo más que puedan. Si hay alguna duda, alguna inquietud o también alguna inconsistencia que encuentren en la herramienta, por favor me lo hacen saber. Y por ahí, más o menos dentro de una semana, yo les estaré enviando un pequeño instrumento de valoración para que ustedes me colaboren dándome su opinión sobre qué les parece la herramienta, ¿vale? ¿Qué resultados han encontrado? Si realmente ha sido una herramienta útil, qué aspectos de mejora propondrían para poderla hacer. Entonces, miren, aquí ya nos está respondiendo, nos está diciendo de qué se trata la segunda actividad, qué nos está pidiendo la herramienta que podamos realizar. Está diciendo ahí unos pasos que nos está pidiendo y detalla cada uno de ellos. ¿Listo? Resalta algunos elementos, por ejemplo, miren que está resaltando algunos elementos que deben entregarse en la actividad, cómo se va a evaluar, ¿vale? La idea es que empecemos a trabajar con la herramienta, con el asistente, y ya en caso de tener alguna inquietud, pues ya me van preguntando. Muy bien, entonces vamos a volver a la presentación. Quería presentarles esta herramienta que, como les decía al inicio, la estamos estrenando con ustedes. Entonces, espero que sea de mucho provecho, que le saquen también el máximo a la herramienta y lo que esperamos es que les incremente las posibilidades de aprendizaje. Bueno, quiero empezar también antes de desarrollar el tema, hacerles un par de invitaciones. La primera es comentarles que desde nuestra maestría en diseño de experiencia de usuario ya nos fue aprobado la constitución de un semillero de investigación. Venimos impulsando, queríamos impulsar ya desde hace un tiempo los procesos de investigación en UX que veníamos desarrollando al interior de la maestría y lo quisimos hacer como un semillero que formara aún más algunas habilidades o algunas competencias en UX. Entonces, constituimos este semillero al que le hemos llamado Uxioma, donde vamos a estar trabajando básicamente alrededor de dos temas generales. Uno es el de interacción humano-computador y el otro es el de experiencia de usuario. Uxioma, pues es el nombre de Unidad Experimental de Investigación orientada a mejorar la experiencia de usuario y la acción local. Es decir, que queremos, además de cualificarnos en estos temas, pues queremos que lo que hagamos al interior del semillero pues tenga un impacto en algunas comunidades. Vamos a hacer el lanzamiento formal del semillero el día jueves 12 de marzo a las 7 de la noche. Ya les estará llegando la invitación a a los diferentes cursos que tengan matriculados, donde vamos a tener un experto en alguna temática. Va a ser sorpresa, pero el tema va a ser muy interesante. Les puedo adelantar que es algo de aplicación de temas de HCI, de UX aplicados a entornos clínicos o entornos médicos. Vamos a conocer una experiencia de mucho impacto con un experto que tenemos invitado y posteriormente a esta charla pues ya daremos la apertura formal a quienes deseen hacer parte del semillero para que se puedan inscribir. Entonces esa es la primera invitación para que se vayan agendando el jueves 12 de marzo a las 7 de la noche. La segunda invitación es a que conozcan, pues ya les voy a hacer la invitación como tal, formal, pero que conozcan que como maestría en diseño de experiencia de usuario venimos participando, en realidad son cuatro redes académicas, pero estas son tres con las cuales yo vengo liderando al interior de la maestría. Una es la red HCI Colab, que es una red iberoamericana para soportar procesos de enseñanza o aprendizaje en temas de HCI o de interacción humano-computadora a nivel iberoamericano.
donde hemos venido desarrollando varias iniciativas. Hay un congreso internacional que se desarrolla una vez por año y es itinerante a través de diferentes países. Este año el congreso se va a hacer en Talca, en Chile, pero hay un evento académico de esta red HCI Colab a la que los voy a invitar y es totalmente gratuito. La segunda red es AIPO, la Asociación Iberoamericana de Interacción Persona-Ordenador. Esta es una asociación que nació en Europa, específicamente en España. Fue creciendo a nivel europeo y desde hace algunos años AIPO empezó a auspiciar redes académicas y a generar alianzas con redes académicas a nivel del continente americano y lo hizo a través de Latinoamérica, lo hizo a través de la red HCI Colab. Por eso están como tan unidas estas dos redes y actualmente pues yo soy el representante para América Latina de la IPO. Entonces también tiene sus ventajas, hay congresos internacionales, hay concursos que hacen con estudiantes de las diferentes universidades que hacen parte de AIPO para poder participar en congresos, competir con otros estudiantes en los trabajos que se estén haciendo en temas de UX, en temas de HCI y cómo a los ganadores pues se les otorgan algunos premios en efectivo para poder continuar con las investigaciones o algunos ingresos al Congreso Internacional que organiza la IPO, donde generalmente son en países europeos. Y la tercera red, que esta es de vinculación actual, como UNAD nos acabamos de vincular al CLEI, a pagar la membresía institucional del CLEI, que es el Centro Latinoamericano de Estudios en Informática, y dentro del CLEI se constituyó desde finales del año pasado un grupo de trabajo en temas de interacción humano-computador. Es el GT11, el grupo de trabajo número 11, donde hemos venido trabajando algunas iniciativas que esperamos que se materialicen muy pronto, ¿no? Y tal vez ustedes, este grupo que está comenzando en la maestría, va a alcanzar a disfrutar de los resultados de lo que se está trabajando con el CLEI. Les puedo adelantar algo de lo que estamos planeando, es poder tener clases espejo, es decir, que en algún momento podamos tener docentes latinoamericanos expertos en estos temas de UX, expertos en temas de HCI, los podamos tener invitados a esta sesión, es decir, que ustedes puedan recibir clases de expertos de varios países en diferentes temáticas y en algún momento también podamos tener en estos espacios, en estas webconferencias, podamos tener estudiantes de países latinoamericanos interactuando con ustedes, interactuando con los docentes de Colombia y que ustedes también puedan participar en los diferentes espacios que ellos trabajen. Hay otra segunda estrategia que se está dando y es poder tener un currículum o un rediseño de algunos cursos de formación de UX y de HCI con ese carácter global y que lo podamos trabajar de forma compartida con diferentes universidades latinoamericanas. Entonces ya les estaré comentando cómo va avanzando esto. Y la segunda invitación formal que quiero hacerles hoy es a este espacio que les comentaba de la red HCI Colab, donde tenemos un espacio con expertos. Son unos webinar que realizamos el último jueves de cada mes. Entonces, el último jueves de cada mes a las 10 de la mañana desarrollamos estos webinars, que le hemos llamado un año de webinar de HCI en Iberoamérica, donde siempre tenemos entre uno, dos, máximo tres invitados, donde nos cuentan estas personas que han venido trabajando en temas de HCI, que hay estudios recientes, que investigaciones recientes han desarrollado y nos cuentan su trabajo y podemos interactuar, conocer con estos expertos y si es de nuestro interés comunicarnos con ellos, plantearles preguntas, seguir trabajando con ellos, pues están en la disposición para poderlo hacer. Este jueves 26 de febrero a las 10 de la mañana, a través del canal de TVNAT Virtual en YouTube. Ustedes pueden buscar el canal de YouTube de TVNAT Virtual. En YouTube buscan un año de webinar de HCI en Iberoamérica y ahí van a encontrar el enlace, aunque también las vamos a estar compartiendo el enlace a través del correo interno del aula. Este jueves tenemos dos invitadas. Una es Afra Pascual de la Universidad de Lleida en España, donde va a hablar justamente sobre temas de accesibilidad web, ¿no? Una experiencia de un proyecto. Afra la conozco personalmente, lleva varios años
de experiencia en temas de diseños accesibles y nos va a contar cuáles son sus investigaciones recientes en este tema. Entonces, pertinente para nuestro curso, están invitados para que puedan asistir este jueves. Y es agradable para nosotros poder contar este jueves con Ingrid Juliet Silva. Ingrid Juliet Silva es una diseñadora gráfica de una empresa que se llama Tita Media y es egresada, es una de las egresadas más recientes de nuestra maestría y justamente con su trabajo de grado, con su proyecto, que ha tenido muy buen impacto y muy buenos resultados. Pues ha estado presentando el resultado de su tesis de maestría en diseño de experiencia de usuario en algunos espacios, algunos congresos y nos va a contar, ¿no? Cuál fue ese marco de referencia que ella propuso dentro de su trabajo de fin de maestría para la gestión de diseño de UX y de UI en empresas, ¿no? Ella lo trabajó para su empresa con una necesidad que encontró en su empresa y ha llegado a diferentes espacios. De hecho, Juliet va a estar con nosotros el día jueves y el viernes va a estar presentando su trabajo también en un congreso con la Universidad de Palermo en Argentina. Entonces, es interesante que ustedes puedan ver también una experiencia que nació desde estos encuentros tutoriales. Fue madurando Juliet su idea hasta que se convirtió en su trabajo de fin de maestría y hoy en día pues ya está invitada a congresos internacionales. Entonces está la invitación para que puedan asistir ese día. No sé si antes de comenzar con el tema hay alguna pregunta, alguna inquietud sobre estos aspectos. Perfecto, si no hay, entonces vamos a comenzar. Y quiero comenzar como charla relacionada con los temas de estudio iniciales de nuestro curso, hablar sobre estos principios de accesibilidad tecnológica, ¿no? ¿Cuáles son esos principios cuando hablamos de accesibilidad? ¿Qué tantos conceptos, qué tantos elementos debemos tener en cuenta cuando se trata de este tema que vamos a ver que es mucho más amplio de lo que en principio uno pudiera pensar? Y antes de centrarnos en el concepto de accesibilidad y lo que está contemplado dentro de lo que conocemos como accesibilidad, pues tenemos que conversar un poco sobre la relación que existe entre la discapacidad y la accesibilidad, que muchas veces se utiliza de forma sinónima en algunos contextos, pero hay ciertas diferencias y ciertos elementos que hay que tener en cuenta. Entonces, miremos algunos de esos conceptos. El primero, el de discapacidad. Aquí he traído dos definiciones. Uno es el que encontraría uno navegando en la web y Wikipedia, por ejemplo, define discapacidad como una falta o una limitación de alguna facultad física o mental. ¿De acuerdo? Entonces miren lo interesante. Aquí ya estamos hablando de una limitación. Una limitación en alguna facultad que podamos tener las personas y que esa limitación nos pueda impedir que desarrollemos de forma normal alguna actividad. ¿De acuerdo? Esa es la definición que nos da Wikipedia. Pero la Organización de las Naciones Unidas y especialmente la Organización Mundial de la Salud define discapacidad como un concepto que va evolucionando, es decir, no es un concepto que sea estático, es decir, la Organización Mundial de la Salud nos dice, la accesibilidad no nace o no aparece de un momento a otro y se queda estático, sino que va variando con el tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, la ONU nos dice que este concepto de accesibilidad resulta de la interacción entre las personas con deficiencias o que tienen ciertas barreras y que generan algún impedimento para estas personas para poderse desempeñar bien en su entorno. Pero lo interesante es que también se refiere a la actitud de las personas frente a aquellos que tengan alguna característica particular. ¿De acuerdo? Entonces, todo aquello que tenga o aquella característica individual de una persona o de un grupo de personas que se considere que no están en igual de condiciones a los demás, ya lo está incluyendo la ONU
desde la Convención del 2006 de la Organización de Naciones Unidas como parte de una discapacidad. ¿Sí? Entonces ya amplía mucho más el concepto que la mera limitación física o mental o intelectual. Entonces, de acuerdo a este concepto, pues se ha venido diferenciando las diferentes características que pueden tener o las diferentes capacidades que puede tener una persona. De hecho, muchos autores y muchas organizaciones no utilizan el término de discapacidad, sino capacidades diferentes o capacidades distintas, para no decir que no que es un impedimento, como lo decía las Naciones Unidas, que no genere un impedimento, sino que hay unas capacidades diferentes a las que la mayoría de personas podríamos llegar a tener. Entonces ya se diferencia, voy a lanzar aquí el puntero láser, ya se diferencia, por ejemplo, las deficiencias físicas de la Organización Mundial de la Salud. Dice que la discapacidad física se define como los problemas que afectan una estructura o función corporal. Entonces, siempre que haya una limitación o una restricción para que las personas puedan desarrollar funciones corporales de forma adecuada, eso ya se considera una deficiencia física. Sí, pueden haber deficiencias leves, un poco de diferencias un poco más amplias, pero desde cualquier limitación, por pequeña que sea física, ya se considera discapacidad o deficiencia física. Hay deficiencias sensoriales también, que corresponden al tipo de personas que han perdido su capacidad visual o auditiva y quienes presentan problemas al momento de comunicarse o de utilizar el lenguaje. Y aquí ya hay un espectro bastante amplio de esas deficiencias sensoriales, ¿no? Hay pérdidas, por ejemplo, de la vista, de la capacidad de visión que vamos perdiendo las personas, bien sea por la edad o por, no sé, un accidente. Ya se empiezan a aparecer estas deficiencias sensoriales. Hay discapacidades mentales, que son las que están directamente relacionadas con el comportamiento del individuo. Entonces, miren lo interesante que dice la Organización Mundial de la Salud. Se dice que una persona tiene discapacidad psíquica cuando presenta trastornos en el comportamiento adaptativo. Por ejemplo, el trastorno bipolar, la esquizofrenia. ¿De acuerdo? Y se diferencia la discapacidad mental de la deficiencia intelectual. ¿Vale? Y en este rango estarían aquellas personas que tienen limitaciones en las habilidades que puedan desarrollar a diario y durante las actividades rutinarias en su día a día. Pues en este grupo de deficiencia intelectual estarían, por ejemplo, las personas con trastorno espectro autista, el Asperger, el síndrome de Down, ¿de acuerdo? Entonces miremos las diferentes discapacidades que están contempladas por la Organización de Naciones Unidas. Entonces los tipos de discapacidad, como se han venido categorizando hoy en día, podrían estar en este rango, en estos seis rangos o seis eh, categorías que tenemos en este momento en pantalla. Bien sea una discapacidad motriz, discapacidades visuales, discapacidades auditivas, discapacidades intelectuales, discapacidades psicosociales, de acuerdo a la diferenciación que vimos hace un momento establecida por la Organización Mundial de la Salud. Y cuando hay personas que tienen varias de ellas o la combinación de algunas de ellas, pues ya se conocen como discapacidades múltiples, es decir, que pueden tener capacidades variables o discapacidad variable en diferentes rangos que tenemos ahí contemplados. Aquí hay algunas cifras de cómo estamos en Colombia en cuanto a datos de o personas con discapacidad. No voy a detallar la totalidad de cifras que hay aquí, pero hay datos que en algunos casos son relevantes y son importantes. Por ejemplo, este dato que tenemos en la parte superior izquierda, con porcentajes de población con deficiencia, con algún tipo de deficiencia o limitación. Y saber, por ejemplo, que el 6,3% de habitantes de Colombia padecen de algún tipo de limitación como las que veíamos en los slides anteriores. 6,3% en un país de 50 millones de habitantes, pues es una cifra considerable, ¿no? Saber que tantas personas están padeciendo por lo menos de algún tipo de discapacidad en nuestro país. Y son personas que tal vez
no han encontrado o para quienes no se están diseñando soluciones que mejoren su calidad de vida, que mejoren la condición por la que están pasando actualmente. Y acá abajo hay algunas cifras porcentuales de dónde están ubicadas territorialmente esas personas con algún tipo de limitación. Miren, personas con una limitación, casi el 72% están en las cabeceras municipales, mientras que el resto hay un número bastante significativo que están distribuidas geográficamente, ¿no? Con dos limitaciones, con tres o cuatro o más limitaciones. Entonces son cifras que hay que considerar cuando se esté planeando algún tipo de proyecto, algún tipo de solución en este contexto de la accesibilidad, ¿sí? Eh, la discapacidad más frecuente, que es otro dato interesante, es las discapacidades visuales de las personas que utilicen lentes o utilizan gafas y a pesar de ello todavía mantienen algún tipo de limitaciones bastante alto. Miren que según este estudio, las discapacidades visuales son un poco mayores en las mujeres que en los hombres. Es un dato interesante. Y algo que puede ser obvio es cómo va incrementando la disminución de estas capacidades, o dicho de otra forma, el incremento de estas discapacidades, como acá entre más se aumenta la edad, ¿no? Entre más edad tiene la persona, pues más se está incrementando esas limitaciones en las capacidades. Otro elemento que hay que considerar cuando hablamos de discapacidad es nuestro contexto, en el contexto en que las personas estamos interactuando con frecuencia, bien sea nuestras ciudades, inclusive nuestras casas, nuestros sitios de trabajo, vivimos en un mundo con barreras, ¿no? Hay barreras de movilidad, pues cuando uno mira cómo están diseñadas urbanísticamente nuestras ciudades, encuentra un sinnúmero de errores en los diseños, donde a pesar de que hay ya desde hace unos años normatividad relacionada a cómo deben rediseñarse los espacios públicos, eh, uno sale y si uno sale con una mirada crítica sobre estos espacios públicos, se va a encontrar grandes cantidades de obstáculos para personas con algún tipo de discapacidad. Por ejemplo, si uno se pone en el lugar, se pone en los zapatos de una persona con discapacidad visual, con ceguera permanente, por ejemplo, va a encontrar que hay muchas barreras que impiden la normal movilidad de estas personas. Podemos encontrar también barreras en la comunicación y en la información, casos como este, lugares públicos donde hay, por ejemplo, información en un idioma que no es nuestro idioma nativo, seguramente no vamos a poder interpretar con facilidad la información. Además, si hay información contraria o que se puede interpretar de muchas maneras, pues eso va a dificultar y va a generar estas barreras de comunicación en nosotros, ¿no? Por ejemplo, si analizamos esta fotografía del medio, en la parte superior hay un letrero que dice que solamente podríamos parquear una hora entre 8 de la mañana y 6 de la tarde. Al menos se podría interpretar de esa manera en principio. Hay una flecha apuntando hacia el lado izquierdo, no sabríamos qué quiere decir, si me puedo parquear donde se han parqueado los vehículos o me podría parquear es en la acera de enfrente. Acá abajo dice que no se puede parquear a ninguna hora, en ningún momento, entonces contradice en principio el letrero que está en la parte superior. En fin, hay mucha información variada que genera una barrera de comunicación. Entonces también esto estaría considerado como un impedimento, como parte de la accesibilidad en comunicación e información para los diferentes usuarios de estos espacios públicos. Y hay barreras en el acceso a bienes y servicios. Entonces, hoy en día que también estamos en el mundo, un mundo donde ya está todo digitalizado, donde ya podemos desarrollar una gran cantidad de actividades a través de la web, a través de aplicaciones accesibles desde nuestro computador o accesibles desde nuestro teléfono móvil, pues también hay muchas barreras porque esas aplicaciones en su gran mayoría todavía no cuentan o no piensan en la variedad o en la diversidad de usuarios que pueden llegar a tener. Entonces encontramos con mucha frecuencia aplicaciones
donde una persona con discapacidad visual o una persona con discapacidad física, por ejemplo, que no tenga bien sus manos, que tenga algún tipo de discapacidad en miembros superiores, pues no va a poder utilizar esas aplicaciones con facilidad. Eso también se conocen como barreras de acceso a bienes y servicios. Y hay unos conceptos que se han venido generando alrededor del principio de accesibilidad o el concepto de accesibilidad y son los de inclusión. Y uno de ellos es el de la inclusión social. Entonces, cuando escuchamos hablar de inclusión social, tiene que ver con la promoción o la protección de los derechos humanos para algunas personas que tengan necesidades o condiciones especiales. Y aquí este es un rango bastante amplio que cada vez ha venido creciendo. Por ejemplo, si estamos incluyendo socialmente a personas con algún tipo de discapacidad física, como las que vemos en la fotografía, pero también puede ver con concepciones religiosas, ¿sí? Concepciones políticas, de género o de raza. Entonces, todos estos elementos ya se han ido incorporando al concepto de inclusión social y cada vez se va ampliando mucho más, ¿no? Ese espectro va creciendo cada vez más y dentro de lo que se habla de inclusión, pues ya hay un abanico bastante amplio que debería considerarse en un estudio específico donde estemos trabajando bajo el concepto de accesibilidad, pues que tendríamos que considerar, ¿no? Entonces, discapacidades, diferencias étnicas, género, etcétera. Y ya nos centramos entonces en el concepto de accesibilidad. Entonces ya podríamos decir que la accesibilidad es una condición necesaria que nos facilite la igualdad y la integración de todas las personas en el mundo. Entonces, cuando estemos hablando de accesibilidad y más puntualmente en este entorno de las ciencias computacionales, pues estaríamos hablando del diseño de productos o servicios tecnológicos que estén pensados para ser utilizados por cualquier persona, con las condiciones que tengan o las particularidades que tengan estas personas sin diferenciación alguna, o por lo menos que tengan la facilidad de adaptación de ese producto o ese servicio tecnológico para sus condiciones. Y en últimas, lo que se busca con la accesibilidad es mejorar la calidad de vida de estas personas y de una sociedad en su totalidad. Y esta es una descripción que se ha hecho desde un organismo existente que es el Observatorio de la Accesibilidad, que nació en España, pero ha venido vinculándose a este observatorio también diferentes entidades, gobiernos a nivel internacional, investigadores que de diferentes disciplinas han venido aportando al desarrollo de soluciones accesibles. Entonces, aquí cuando se habla de accesibilidad, se ha venido diferenciando básicamente cinco tipos de accesibilidad, ¿no? Que incluyen todo lo que hemos mencionado anteriormente. El primero es el de la accesibilidad arquitectónica, que tiene que ver con el diseño de edificios públicos o privados, ¿sí? Entonces, todo lo que tenga que ver con construcciones, edificaciones, deben cumplir ya con unas normas establecidas por diferentes países para diseños arquitectónicos, pues los espacios internos, que los pasillos que haya deben tener espacios suficientes para una persona, por ejemplo, en silla de ruedas, en fin. El segundo es el de la accesibilidad urbanística, que tiene que ver con el diseño de medios urbanos y físicos, como el de los parques, las calles, las avenidas, los andenes, todo eso hace parte de la accesibilidad urbanística. Tercero, la accesibilidad en el transporte, tiene que ver con el diseño de medios de transporte. Cuarto, la accesibilidad en la comunicación, tiene que ver con la información individual y colectiva. Entonces, todos estos dispositivos que hoy en día existen y aplicaciones que existen para poder facilitar que las personas interactúen entre ellas mediados por tecnología, pues tendrán que cumplir con algunas pautas o normas de accesibilidad, ¿no? Para cómo facilitar esa comunicación y la accesibilidad electrónica, que es la facilidad de acceso a las tecnologías de la información y la comunicación y a contenidos en Internet. Le doy acceso a una de sus compañeras. Bienvenida, Ana Isabel. ¿Listo?
Entonces, en este curso y particularmente en la maestría en diseño de experiencia de usuario, tocamos tangencialmente, no quiere decir que estén excluidas los tres primeros tipos de accesibilidad, la arquitectónica, la urbanística o en el transporte, no quiere decir que estén excluidas, pero lo que hemos visto hasta ahora por los trabajos de grado que se han venido desarrollando, y también es un poco en lo que más nos enfocamos nosotros dentro de los cursos. Trabajamos sobre accesibilidad en la comunicación y accesibilidad electrónica en cuanto al diseño y utilización de tecnologías de la información y la comunicación. Pero eso no quiere decir que si es del interés de ustedes poder enfocarse sus trabajos de curso, sus trabajos de fin de maestría más adelante en temas de accesibilidad en transporte o accesibilidad arquitectónica urbanística, no lo pueden hacer, lo pueden plantear sin ningún problema. Miremos algunos ejemplos de estos cinco tipos de accesibilidad. La accesibilidad arquitectónica, por ejemplo, que decíamos que es la construcción de edificaciones, por ejemplo. Miremos, puede ser un acceso a un edificio, ingreso a un edificio, a un inmueble. O sea, aquí podemos mirar algunos elementos que se han incluido dentro de ese diseño accesible para el ingreso. ¿Cuáles podríamos identificar? Por ejemplo, podemos ver una baranda para que una persona, no sé, por ejemplo, de la tercera edad o con alguna limitación motriz, pues pueda apoyarse de la baranda para poder subir por las gradas. Pero si la limitación es aún más marcada, por ejemplo, una persona en silla de ruedas, pues hay una rampa que acompaña las gradas y llega hasta la parte superior. Esto es un ejemplo claro de accesibilidad arquitectónica. Otra puede ser al interior de edificios, donde, por ejemplo, una persona en silla de ruedas, por obvias razones, no podría subir las escalas, las gradas, pues puede hacerlo a través de estos dispositivos como ascensores que le ayuda a subir a niveles superiores en su silla de ruedas. Estos son ejemplos de accesibilidad arquitectónica. Ejemplos de accesibilidad urbanística son espacios o diseño de espacios públicos donde se piense en todo tipo de personas. Y esto ya es muy común en nuestras ciudades, encontrar, por ejemplo, las líneas punteadas en el pavimento para poder guiar a personas con algún tipo de discapacidad visual, que necesiten además de mascotas guías y que puedan saber ellos cuál es la ruta que pueden seguir. Rutas seguras para poderse movilizar en en nuestras ciudades, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, miren los espacios para parqueo de personas con algún tipo de discapacidad, son la señalización o la señalética que debe haber en espacios urbanísticos también. Todo eso hace parte de una buena accesibilidad urbanística, de manera que cambiemos este panorama que se ve en la fotografía del lado derecho, ¿no? Donde miren que se ha querido en esta fotografía, que es una fotografía o una imagen muy común, infortunadamente en nuestras ciudades, en muchas ciudades de nuestro país, donde se ha intentado por cumplir alguna norma, se ha intentado aplicar algunas pautas de accesibilidad en el diseño urbanístico. Por ejemplo, aquí se ve que han hecho una rampa en una esquina para subir a un andén, para que una persona con algún tipo de discapacidad suba al andén. Está el adoquín punteado para que una persona con discapacidad visual pueda orientarse. Pero miremos, dentro de la misma solución han puesto un poste justamente en el paso, ¿no? En el paso de accesibilidad, en el paso accesible que se está creando para personas con alguna necesidad especial. Pues aquí hay un error muy explícito en la aplicación de esa pauta de accesibilidad urbanística. En cuanto a accesibilidad en el transporte, miremos que son espacios que puede haber. En este caso puede ser una imagen que tengamos en un terminal de buses donde están las líneas en el piso que guían a personas con algún tipo de discapacidad visual, que pueda llegar a la máquina que le expide o que le vende su ticket para abordar el vehículo, y a su vez, pues estos artefactos, como el de la venta de billetes, pues tendría que tener algunos conceptos de accesibilidad. Podríamos tener también los puntos de información
con niveles variables de altura para que, por ejemplo, una persona de talla baja o una persona en silla de ruedas pueda ser atendido cómodamente y sin dificultad. En fin, son las diferentes alternativas de accesibilidad en el transporte más el diseño de los mismos vehículos que debe considerarse. Ejemplos de accesibilidad en la comunicación, pues aquí podemos tener varios elementos a considerar. Primero, por ejemplo, el lenguaje de señas que nos permite comunicarnos con personas con, por ejemplo, sordomudas. Entonces, ¿qué tanto conocemos o de este tipo de lenguajes alternativos para podernos comunicar con estas personas, ¿no? Entonces, el lenguaje de señas es parte de esos aspectos de aplicación de accesibilidad en la comunicación. El braille, lenguaje para personas con discapacidad visual. Existen otras que ya están incluidas en muchos dispositivos, por ejemplo, los teléfonos, perdón, los televisores, los Smart TV hoy en día ya tienen incorporado este closed caption o los subtítulos encapsulados para que alguna persona con discapacidad auditiva, por ejemplo, pueda aplicar los subtítulos y pueda leer lo que está ocurriendo en el programa o en la película que está observando. Entonces, ya hoy en día casi toda producción que se haga para la televisión debe incluir, desde los mismos realizadores audiovisuales, deben incluir estos subtítulos encapsulados para que, dependiendo del dispositivo que se utilice, si se habilita la opción, pues una persona con discapacidad auditiva pueda leer, pueda ir mirando lo que van diciendo los personajes. Y estas herramientas que también se han vuelto muy comunes hoy en día para poder facilitar la comunicación cuando viajamos a otros países cuyo lenguaje no conocemos, no dominamos, pues están estos traductores de voz, ¿no? Donde yo puedo hablar en mi lengua nativa y pedirle al dispositivo que me haga la traducción al idioma que necesito y él reproduce inmediatamente lo que yo estoy hablando y a su vez recibe la respuesta de mi interlocutor y me la traduce a mi idioma nativo. Entonces son soluciones que se han venido creando para solucionar temas de accesibilidad en la comunicación. Y cuando hablamos de accesibilidad electrónica, es el diseño de diferentes artefactos y servicios tecnológicos pensando en la diversidad de usuarios y en la diversidad de personas que podemos encontrar. Entonces, en la fotografía del lado izquierdo, por ejemplo, encontramos un cajero electrónico que miremos que tiene un diseño pensado en diversidad de características y necesidades que puede llegar a tener un usuario bancario, ¿no? Por ejemplo, la altura a la que está el cajero para que el usuario en silla de ruedas pueda tener total comodidad para poder acceder, como la mesa para que pueda descargar lo que lleve en la mano y facilitarle la manipulación del cajero, en fin, todo lo que pueda tener a requerir una diversidad amplia de usuarios, pues se ha contemplado en este diseño. O en la fotografía del lado derecho, donde se ha diseñado un artefacto que sirve de interfaz para que un usuario con alguna parálisis física, pues pueda utilizar una computadora, ¿no? Pueda desarrollar o imprimir un trabajo, en fin, pueda comunicarse y desarrollar diferentes actividades informáticas con sus condiciones o adaptado para su condición particular. Pues todo esto hace parte de accesibilidad electrónica. Y hay un concepto que muchos autores lo consideran poco viable, sin embargo, está establecido dentro de las pautas internacionales y es el de la accesibilidad universal. Y se entiende la accesibilidad universal como esta condición que deben cumplir los entornos, los procesos, bienes, productos, servicios, objetos, es decir, todo lo que podamos diseñar debería poder ser comprensible, utilizable y practicable por todo tipo de personas, sin importar su condición particular. Es decir, que lo que diseñemos, si vamos a diseñar, por ejemplo, no sé, un dispositivo móvil, un nuevo dispositivo móvil para que las personas puedan comunicarse, pues que este dispositivo pueda ser usado, utilizado sin ningún problema por personas con discapacidades físicas, con discapacidad auditiva, con discapacidad visual, es decir, con discapacidad intelectual. Si no importa la condición,
el artefacto debe poder ser utilizado o usado por cualquier persona, sin importar si tiene una condición o una capacidad distinta. Algunos dicen que es imposible de lograr, otros dicen que la clave está en la posibilidad de configuración que debe tener el dispositivo, ¿sí? Pero está el concepto y hay que pensar en él cuando podamos diseñar. Y este es el símbolo que se ha utilizado, que se ha generado internacionalmente para distinguir la accesibilidad universal. Y cuando hablamos entonces de accesibilidad universal, estamos pensando en un rango amplio de características que pueden llegar a tener las personas o los usuarios de los artefactos o servicios que podamos diseñar como profesionales. Entonces ahí podemos tener personas con discapacidades físicas, con un tipo de discapacidad físicas, ¿de acuerdo? Personas que requieren de un acompañamiento permanente, personas con alguna discapacidad temporal o permanente. Miren que inclusive las personas con obesidad se han incluido dentro del concepto de accesibilidad universal y que necesitarían de diseños de espacios adecuados, mujeres en embarazo, en fin, es una diversidad bastante amplia la que debemos tener en cuenta cuando estemos hablando y aplicando diseño universal en nuestros trabajos, en nuestros proyectos. Y aquí quiero ir cerrando el tema de hoy con dos ejemplos de diseño accesible. Pero no quiero ser yo quien hable. Quiero que ustedes analicen esta fotografía del lado izquierdo y tratemos de identificar qué elementos consideran ustedes que están, permítanme, qué elementos consideran ustedes de esta fotografía que denotan que se ha pensado en el concepto de accesibilidad. ¿Qué detalles se encuentran? Pues uno es que para el lado derecho, que está el señor de ruedas, está la asesora como de su misma altura. Sin embargo, veo como un piso ahí, como, no sé, esos punticos que hay ahí. No sé si eso es fácil para ellos. Muy bien, Ana, muchas gracias. Efectivamente, miren el diseño del mostrador, a diferencia del mostrador del lado izquierdo, el del lado derecho está pensado para personas con algún tipo de discapacidad. En este caso, la persona que llega en silla de ruedas se facilita su atención por la altura a la que está el mostrador. Yo me atrevería a decir que la línea punteada en el piso es un concepto de accesibilidad pensando en personas con discapacidad visual y que a través de su bastón, por ejemplo, puedan identificar que esa es la ruta que les va a llevar hasta el asesor que los pueda atender o que está capacitado para poder atender personas con alguna necesidad especial. Entonces, muy bien, Ana, ese es efectivamente uno de los elementos que nos permite identificar que este espacio, esta organización, esta empresa está diseñada con conceptos de accesibilidad. ¿Encontraremos alguna otra? Las pantallas también tienen como la posibilidad de moverse, de graduarse, como si se pudieran girar, imagino que se podrán bajar a diferentes alturas y eso puede ser también muy accesible. Muy bien, Eliana, muy buena observación. Efectivamente, si detallamos, las pantallas tienen unos brazos que pueden moverse a diferentes alturas, se podrán girar también para poder asegurarnos de que cualquier usuario que llegue, no importa su condición, donde se ubique, pues puedan tener acceso a la información que se le va a presentar. Muy bien. Muy buena observación también. ¿Alguien más encuentra alguna otra característica accesible? ¿No? Bueno, yo les comento una. Estas pantallas que vemos al fondo, que inicialmente puede ser publicidad de la organización,
tienen una gran ventaja y es una característica de accesibilidad de diseños arquitectónicos, ¿no? Y es el hecho de que estas pantallas estén altas y del tamaño que tienen, permite que la información que se publique en ellas sea observable desde cualquier lugar de esta oficina. ¿Sí? Y eso es lo que se busca como principio de accesibilidad, ¿no? Que no importa dónde esté ubicada la persona, puede acceder a la información que se está transmitiendo a través de ellas. Esto también es un principio de accesibilidad que se ha tenido en cuenta en este lugar. ¿Sí? La iluminación también podría considerarse como un elemento de accesibilidad, es decir, que el lugar tenga un buen nivel de iluminación para facilitar que las personas puedan moverse dentro del espacio y puedan mirar con normalidad todo lo que se les esté presentando. ¿De acuerdo? Y en la fotografía del lado derecho, lo que tenemos aquí es un teclado para un PC, un teclado para computador con lenguaje braille. Es una persona con discapacidad visual, puede escribir, no en el teclado convencional, pero sí a través del teclado braille. Entonces son ejemplos de diseños accesibles que ya están en el mercado, los podemos observar y nos va a servir para clarificar sobre el concepto. Y cuando hablamos de estudios de accesibilidad, nos vamos a referir, y esto es interesante porque si ustedes notaron lo que ya exploraron el sílabus del curso, tal vez ya exploraron algunos, la guía del segundo trabajo que estamos realizando actualmente, ya habrán identificado que todo el curso está enfocado en que podamos hacer un estudio de accesibilidad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de estudios de accesibilidad? A hacer una valoración o una evaluación que nos permita saber si un espacio, un producto, un servicio, un medio de comunicación es accesible para un número amplio de personas o no. En últimas, vamos a explorar o vamos a evaluar diferentes casos o diferentes situaciones para encontrar aquellas donde nosotros podamos decir, aquí hay algo de accesibilidad que no se está contemplando y vamos a mejorarlo. Vamos a cambiar esa condición para que ese espacio sea accesible para un número grande de personas. Miremos en esta gráfica si este espacio, que perfectamente puede ser un espacio de trabajo en cualquier empresa, tiene características de accesibilidad o no. Y aquí vamos a encontrar muchas de las que ya hemos hablado y analizamos en el slide anterior, ¿no? Por ejemplo, los espacios amplios para que una persona en silla de ruedas pueda desplazarse sin problema. Miremos que hay pantallas de trabajo amplias, grandes, para facilitar la visualización de la información, la luminosidad, a pesar de que hay unos ventanales bastante grandes que permiten entrar la luz, también hay unas lámparas para que no hayan puntos, los menos puntos de sombra posibles, sobre todo en las áreas o los espacios de trabajo. Hay tableros grandes para poder publicar o colgar información relevante para el ejercicio laboral de la organización. Y acá al lado derecho podemos ver algún tablero. No sabría decir con exactitud si es información en braille o no, o es información que se presenta con alguna convención específica para facilitar pues la comunicación de información para las diferentes personas. Entonces, de esto se tratan los estudios de accesibilidad, poder identificar alguna necesidad particular en algún producto, servicio tecnológico, alguna situación particular de cada uno de nosotros y poder diseñar una solución. De hecho, eso es lo que hemos venido haciendo al interior del curso. Entonces, ¿qué tipos de estudio de accesibilidad hay? Uno es el análisis de accesibilidad, es decir, donde vamos a evaluar cómo las medidas de movilidad permiten a las personas desplazarse a diversos destinos. Podemos hacer pruebas de accesibilidad web o podríamos hacer pruebas de accesibilidad web, es decir, que podamos tomar algún servicio digital, alguna plataforma digital y podamos evaluar si ese sitio web, por ejemplo, está diseñado para ser utilizado por un número amplio de personas, incluyendo algunas que tengan algún tipo de discapacidad. Podríamos hacer estudios de valoración de accesibilidad cognitiva, es decir, cuando identificamos
personas con o sin discapacidad y cómo podrían ellos acceder a diferentes servicios. O podemos hacer estudios de accesibilidad universal dentro del concepto que veíamos, ¿no? Podemos hacer análisis de, no sé, lugares, espacios, señalización como las que mostraba en una zona de parqueo en nuestras ciudades y mirar realmente si están diseñadas de forma correcta o no a través de las diferentes tipologías de accesibilidad que hemos visto el día de hoy. Y hay unas técnicas, y esto vamos a irlo explorando más lentamente durante el desarrollo del curso. Hoy solamente damos el brochazo general a todo. Hay técnicas para poder hacer estudios de accesibilidad. Y una de ellos son las técnicas de indagación, ¿no? Es decir, qué podemos, de qué manera, con qué técnicas podemos recolectar diferentes datos para analizar si esas situaciones son accesibles o no. Por ejemplo, uno es el de la observación directa. Es decir, estamos haciendo un estudio de accesibilidad urbanística o arquitectónica en algún edificio, pues podemos hacer observación directa, donde ya teniendo claridad en estos conceptos, podemos ir y observar qué dificultades tienen las personas. Por ejemplo, en este caso estaría haciendo un estudio en un parque para mirar observar si los espacios son adecuados para los diferentes tipos de personas que frecuentan el parque. Por ejemplo, aquí alcanzamos a ver un niño, una persona que puede tener algún tipo de discapacidad intelectual. Perfectamente puede ser una persona con trastorno espectro autista, entonces, y mirar si el entorno está diseñado para este tipo de usuarios de esta área abierta, ¿no? Pueden ser personas de la tercera edad, en fin, personas con limitación en su movilidad y analizar si hay obstáculos que le impidan moverse con normalidad. Esto lo podríamos hacer, por ejemplo, ir a observar cómo una persona con discapacidad visual utiliza un computador o no. Entonces, observamos y documentamos. Anotamos todo lo que encontremos. Ese es observación directa. También podríamos hacer entrevistas, es entrevistar personas con algún tipo de discapacidad y ponernos en el lugar de ellos, ¿no? Que ellos nos den esa orientación de cómo en el mundo, que como decía al inicio, está lleno de barreras para ellas. Y muchas veces, si nosotros no tenemos una persona cercana con algún tipo de limitación o nosotros mismos no tenemos ningún tipo de limitación, pues no encontramos, no observamos con facilidad este tipo de elementos, ¿no? Este tipo de aspectos. En ese caso, pues podríamos entrevistarnos con estas personas para que ellos nos cuenten cómo es un mundo de limitaciones y cómo lo enfrentan y qué tipo de soluciones esperarían ellos, al menos de parte nuestra, como profesionales de la UX, y qué podríamos diseñar para mejorar su calidad de vida. Lo mismo podríamos hacer con personas de la tercera edad, donde ya tienen algunas limitaciones visuales, auditivas, de movilidad, y también lo mismo, que nos cuenten y veamos cómo podemos mejorar su calidad de vida. Otra técnica que podríamos aplicar son las encuestas, bien sea encuestas físicas como encuestas en línea, para poder hacer esa indagación, ¿no? Con un número más amplio de personas y ver qué situaciones de accesibilidad, a las cuales situaciones de accesibilidad se enfrentan y buscar una posible solución. Podríamos hacer también grupos focales o focus group, tanto presencial como en línea o virtual o remota, donde el focus group es una reunión de expertos donde podríamos invitar, por ejemplo, expertos en diseño urbanístico, expertos en diseño arquitectónico, expertos en diseño de software accesible. Podríamos invitar algún representante de asociaciones de discapacitados o personas con algún tipo de discapacidad, y decirles, queremos plantear un ejercicio donde a través de aplicación de conceptos de UX y de conceptos de diseño accesible, vamos a mejorar la calidad de vida de un grupo particular de personas, de alguna situación particular, ¿de acuerdo? Y estas personas empiezan como expertos a dar su opinión, a dar sus ideas sobre el tema y nosotros recogemos todas esas iniciativas, las organizamos, las categorizamos y al final generamos posibles ideas de solución para empezar a trabajar en el proceso de diseño. Esto es otra técnica que podríamos utilizar. Una técnica nueva y que es muy utilizada, o bueno, no nueva, pero sí muy utilizada
en proyectos de diseños accesibles es el de las grabaciones, ¿no? El de grabar imágenes, grabar videos o tomar fotografías para posteriormente analizarlas. Entonces, por ejemplo, grabación de usabilidad de un producto. Esta es una técnica muy usada de pruebas de usuario, donde podemos, si estamos, por ejemplo, validando, evaluando el diseño accesible de una aplicación móvil para dispositivo móvil, pues podemos pedirle a un usuario para el cual diseñamos la aplicación que la utilice. Le pedimos que haga una tarea, consulte una información o haga un procedimiento con la aplicación que estamos validando, que estamos evaluando y grabamos. Grabamos todo lo que haga el usuario sin intervenir, sin decirle nada, solo pedirle que haga algo. Grabamos y posteriormente hacemos el análisis de cuánto se demoró, si fue efectivo el ejercicio o no, en cuánto tiempo logró desarrollar la tarea que se le había pedido. Y de todas estas análisis, de todas estas grabaciones, generamos ideas de diseños accesibles. Podríamos hacer reconocimiento facial de emociones también a través de software especializado para identificar cuál es la emoción predominante cuando los usuarios están realizando una tarea. Esto lo podemos hacer en vivo, mientras el usuario esté haciendo algo, o mientras la persona está desarrollando algo, podemos hacer una filmación y posteriormente analizarlo. A través de reconocimiento facial de emoción, podemos decir si la persona, el desarrollar o realizar esa tarea, tuvo una expresión neutra o se sintió feliz o se sintió molesto, en fin, cuál fue esa reacción emocional. El resumen de todo lo que hemos hablado hoy, que como decía al inicio es como un brochazo general de todo lo que se va a trabajar en el curso, podemos decir que la accesibilidad es fundamental en el diseño de productos tecnológicos, ¿sí? Esto garantiza que todas las personas, incluidas aquellas con algún tipo de discapacidad, puedan interactuar de manera autónoma y efectiva. Y que al aplicar principios de interacción humano-computador o de experiencia de usuario, pues que nos permita crear interfaces inclusivas y que cada vez vayamos eliminando esas barreras que existen, ¿no? Y en últimas, como decía al principio, hace un rato, lo importante es mejorar la calidad de vida de estas personas. Entonces, que hagamos un proceso de innovación, que hagamos un proceso de aplicación de nuestros conocimientos para mejorar estas condiciones en las personas o cambiar la realidad de estas personas y que lo podamos hacer de una forma responsable. ¿Listo? Entonces, esto es lo que quería compartirles en este primer encuentro tutorial. No sé si tienen alguna pregunta relacionada bien sea con el tema o con el desarrollo de las actividades que actualmente estamos realizando en el curso. No, profe, la verdad yo no tengo dudas. De hecho, muchas gracias por la información. La verdad yo no he revisado muy bien la guía de la fase 2, pero ya me pongo esta semana a hacer eso. Igual también le voy a hablar por interno para consultar lo de la que le mencioné al inicio, de lo de la retroalimentación. Perfecto, Ana. Sí, claro que sí. Voy a estar atento a los mensajes. De hecho, todos los días estoy ingresando al curso a ver si hay mensajes nuevos, ¿vale? Entonces, el nivel de acompañamiento y de retroalimentación, pues va a ser acorde al nivel de participación que ustedes tengan. Entonces, nada, ahí están los espacios de comunicación, está el asistente también. Entonces, estaré atento a lo que ustedes puedan requerir. ¿De acuerdo? No sé si hay más Gracias, profe. comentarios. Con gusto. Bueno, ahí les dejo también, está mi correo electrónico institucional, gustavo.constaina@unad.edu.co. Entonces, cualquier duda, bien pueden a través de Microsoft Teams o a través del correo interno del aula o de este correo institucional, pueden comunicarse conmigo. Si no hay más inquietudes, entonces voy a pausar la grabación y damos por finalizado el encuentro. Muchas gracias a todos por su asistencia. El día de mañana, Dios mediante, estaré colgando en el curso esta grabación. Bueno, muchos éxitos a todos. Muchas gracias. Bueno, feliz noche para todos. Noche. Gracias, tutor. Buenas noches. Buenas noches.